los invitados, por ejemplo, amigos de los artistas. Verde a la seguridad. El rosa a los artistas en sí. Obviamente los artistas y este tipo de gente no entran con entradas. Y el amarillo para la prensa. Y luego, bueno, por último he puesto aquí algunas aplicaciones físicas más secundarias, como podrían ser un patrón para los vasos del festival o un stand que se podría poner tanto dentro o fuera del festival para vender comida, vender entradas o simplemente de promoción del mismo. Vale, vamos ahora con las digitales. Aquí lo primero que hay son un poco unos mockups de cómo quedaría el festival en las diferentes redes sociales, Facebook, por ejemplo, en Twitter y en Instagram, que sería la cuenta principal del festival. En Instagram he creado también una serie de diseños para los artistas, ya que sí que es verdad que ahora mismo se hace la mayor cantidad de publicidad por estas redes sociales. Entonces, bueno, no he hecho todos, he hecho una serie, hay varios diseños. Se pueden usar tanto para Instagram como para Facebook, ya que el formato es cuadrado. Y es lo mismo que antes, es simplemente para promocionar el artista, para que se sepa qué tipo de artistas van a ir al festival. También he diseñado como unos avisos para Instagram sobre todo, que informaría a los seguidores, pues eso, si las entradas se han agotado, qué porcentaje de las entradas se han vendido, si están en venta ya o cuándo va a salir el line-up. Vale, bueno, ahora os voy a enseñar la página web, a ver si la tengo por aquí. Vale, la página web está hecha en WordPress. Simplemente tiene el logo corporativo por aquí, un enlace a las redes sociales. Ay, que no baja muy bien esto. Ahora. Luego me ha parecido curioso poner una cuenta atrás de cuándo va a ser el festival y un poquito un horario o una pequeña descripción de qué día es cada cosa y, bueno, si quedan entradas para ese evento o no. Tenemos una zona para poner tu correo electrónico por si queréis estar al tanto de las últimas noticias, unos enlaces a YouTube con las canciones principales de los cantantes del festival, una pequeña descripción, bueno, en este caso es Lorem Ipsum, pero bueno, no es Lorem Ipsum, pero es un texto que no tiene nada que ver con... Pero bueno, simplemente para que se sepa de qué iría el festival. Lo mismo, una frase así como gancho, tipo gancho para que la gente quiera ver más. El tipo de entradas que hay y un enlace para verlas. Ahí. Lo mismo, un poquito de por qué es worldwide. Ah, perdón, esto se me ha olvidado explicarlo. Eh, no he querido poner un lugar exacto del festival. He puesto worldwide como sitio donde se hiciese porque tanto en Europa como en Estados Unidos este festival tendría cabida, ya que, bueno, esta música está en alza, hay bastante gente que la está escuchando ahora. Entonces, me ha parecido curioso y interesante poner Worldwide en vez de poner cualquier sitio en concreto. Aquí entonces explicaría un poco por qué es un festival internacional y se podría hacer en cualquiera de los dos continentes. Una galería con los artistas que van a tocar. Esto es un widget de SoundCloud donde, bueno, si el festival fuese real, habría una canción cada día, obviamente de los artistas que van a tocar. Las facts, bueno, pues sí, las típicas preguntas básicas. Y un pequeño formulario con un enlace a Google Maps. He puesto Madrid pues por defecto, por poner algo. Vale. Y por último, el vídeo promocional, que algunos ya lo habéis visto. Pero bueno, lo pongo por aquí y ya terminamos. Uy, 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 perdón, perdón, perdón.
Bueno, y eso sería, si tenéis alguna preguntita, que seguro que sí. He intentado ir lo más rápido posible, así que seguramente se me han quedado cosas sin decir, pero bueno. Ya, igual el escritorio aquí. Yo sí tengo varias preguntitas. Para empezar, en la memoria, cuando hablas de los objetivos, no sé si es porque no lo entiendo bien. ¿Se oye? ¿Cuál dirías que es el objetivo de tu proyecto? Hombre, pues crear una identidad visual acorde al público objetivo y que sea atrayente para luego, obviamente, generar beneficios a la empresa que me lo encarga. Pues haberlo puesto en la memoria. ¿No está puesto? No, no se entiende. Bueno, luego lo miras, ¿eh? Vale. No. Vale. Bueno, en general creo que te has quedado un poco... en la presentación se ve que tus referencias, por un lado hablas del color y por otro lado hablas del rasgado, Ujú, y en los resultados del proyecto se ve que lo aplicas tal cual. ujú. Eh, ¿Has probado a cambiar esa idea del rasgado, intentar insertar la idea de ondas que tiene la marca? Porque hubiera sido más coherente. No sé si has probado y no te ha salido. A ver, he tenido bastantes problemas. O sea, de hecho, bueno, he cambiado esto 1000 veces. Pero exactamente lo que tú dices no lo he llegado a probar. Quieres decir un poco eh, poner en las aplicaciones un poco la identidad de la marca. O sea, exportar un poco la idea del isotipo al resto de las aplicaciones. A ver, el rasgado es un recurso. Sí. Es un recurso para separar contenidos, Ujú, maquetar. ujú, Esa misma idea hubiera estado mejor representada si el recurso hubiera tenido más coherencia gráfica con la idea de las ondas, ¿no? Es un poco como contradictorio, ¿no? Una cosa es unas ondas que fluyen y otra ujú. cosa es un rasgado, que es el corte es como más Sí. agresivo. No sé si me Entiendo lo que entiendes por dices. dónde voy. El tema es que para el recurso de las ondas era básicamente exclusivo para la marca gráfica, sobre todo porque era algo sencillo. Quería que el logo fuese sencillo y las aplicaciones un poco más complejas, obviamente, porque hay diferencias. Entonces, bueno, simplemente era por eso, no lo he probado, la verdad. Igual hubiese quedado mejor, seguro, no lo sé. Luego, otra cosilla, el tema del cromatismo. Has utilizado un montón de pantones, Bueno, 4, bueno, 5, sí. 5, más la cuatricomía, que cuando las aplicaciones llevan imagen de color, Ujú. ¿lo has tenido en cuenta a la hora de que económicamente... Hombre, el tema es que si esto hubiese sido de verdad, una empresa grande se puede permitir ese tipo de gastos, creo yo, vamos. Y luego, aparte, coherentemente también, tanto color, pues quizás lleva a confusión, ¿no? Si tú marcas un color cromático como corporativo, vamos a llamarle, el luego añadir tantos colores de alguna manera desprestigia, ¿no? Ese color corporativo. Hombre, simplemente yo los he usado, la idea de usarlos era tanto para los colgantes como para las entradas, si te fijas no están más sitios, para agilizar un poco a la hora de entrada y salida de gente en el festival, pues que incluso los puertas o la gente que te va a ticar la entrada sepa con un golpe de vista qué tipo de entrada tienen o no. Simplemente era por eso. O sea, luego realmente, como ves en la cartelería o en las aplicaciones digitales, todo es el color corporativo. Vale, pero eso es buscar otros recursos, ¿no? Que puedan diferenciar esas funciones y quizás no meter tanto color. Ah, ¿Mm? bueno. Y bueno, por último, preguntarte el criterio a la hora de utilizar la tipografía. A veces esa tipografía, bueno, has dicho cómo se llama, cuál es, y la Ujú, utilizas casi siempre, ujú, pero a veces utilizas la cursiva y otras veces utilizas la regular. Incluso en algún momento he visto que hay pesos diferentes. ujú. ¿Hay algún Sí. criterio para eso? Obviamente, sí, dependiendo de la importancia del texto, tendrá un peso u otro. Y el tema de la cursiva es en el isotipo y en el logotipo se usa la cursiva
y en el resto del tema se usa la normal, vamos. Has dicho que el logotipo no tenía mucha importancia, pero sí que lo incluyes en muchas aplicaciones. Sí. Que además no estaba trabajado, no estaba ¿no? el tema de los espacios y demás, y veo que por esa parte también, en cuanto al uso de esta tipografía, tienes problemas en varias aplicaciones y bueno, no sé, te quería preguntar a ver por qué, ¿no? Entiendo que en las aplicaciones también, pues igual por algún tema conceptual, has decidido dejar tal cual, sin ningún retoque. No entiendo. ¿El que hablas sin ningún retoque? ¿El logotipo? No, el espaciado entre letras, ¿vale? No está retocado, has dicho tú, que no, Sí. ni siquiera está. Y en las aplicaciones veo problemas de legibilidad, veo un 1 y un 9 que están muy alejados entre sí, que dan problemas, ¿no? Que según a qué distancia lo leas, pues puede no entenderse que hace referencia al 2019, por ejemplo. Entonces, mi pregunta era pues si lo habías hecho... No, a 2019 no hace referencia en ningún momento. Es simplemente el día del 19 al 20. Bueno, pues sí. Perdón, ¿eh? O sea, no pasa nada. Son muchas cosas. Te estaba preguntando a ver si lo habías hecho con intención, o sea, el dejarlo así tenía un motivo o simplemente porque ni te has dado cuenta No. de Sí, esos detalles. Sí me he dado cuenta del espaciado. Simplemente he querido dejar la tipografía tal cual estaba. Quizás he pecado de que me he contaminado demasiado del proyecto. También hablándolo con el tutor, bueno, a mitad no, al final del proyecto hablando con el tutor, me dijo que quizás no era la más adecuada y probablemente seguramente sea así, quizás usando otra tipografía diferente. Sí. Volviendo al tema de la tipografía, diréis, qué pesadas son estas con la tipografía. No, ya, imagino que la tipografía iba a dar que hablar. Sí. Bueno, es un tema muy importante porque al final crea imagen, crea expresión, también motiva la emoción, aparte del color, ¿no? Sí que es importante que haya dos tipos de tipografía. Una porque marca la marca, la dejas solo como para la marca y la identidad. Y después tener una tipografía secundaria te ayuda a responder a todos esos temas que te estaba comentando Laia o que te estaba comentando también Mel. Y pues bueno, te hubiera ayudado también a que fuera mucho más legible para pantalla, para buscar una tipografía que fuese adaptable a todas las aplicaciones, tanto físicas como digitales que has comentado, ¿no? Porque si no, al final dejas de crear ese contraste, lo dejas solo al color y la idea es, ya lo has contestado, pero ¿por qué al principio no pensaste en una tipografía secundaria? A ver, sí que la hay, pero de hecho está en el manual, pero no se aplica a las aplicaciones, simplemente tipografía de texto corrido, es la Roboto, es con lo que he maquetado. Pero sí, la verdad es que bueno, en el momento de empezar el proyecto no pensé que con una tipografía iría bien. Puede ser que seguramente que con otra tipografía hubiese quedado incluso más, no sé, más atrayente también, más, no sé. Seguramente sí, pero no resultó. Vale, sin más. Vale,
Hola, buenas a todos. Me llamo Antonio Vergara y vengo a explicaros un poquito pues, el TFE que he hecho para el proyecto final de mi grado. Nombrar un poquito que se trata de un proyecto editorial y este se basa en un método japonés denominado el método Ikigai, que bueno, posteriormente os explicaré más cositas y un poco para profundizar y entendáis este método. Bueno, ¿qué hacer? Yo creo que es la primera pregunta que nos planteamos cualquier alumno, en este caso, o cualquier persona que vaya a hacer un proyecto, ¿no? Y yo pienso que es, uno de los mayores problemas que tenemos a la hora de resolver, ¿no? Ya que, ¿qué puedo hacer que tenga el suficiente potencial como para poder desarrollar un TFE, ¿no? Pues, decir que desde un comienzo tuve bastante claro de qué iba a ir este TFE. En este caso, pues digamos que elegí la temática de Japón, más que nada porque desde hace mucho tiempo siempre me ha llamado muchísimo esta cultura, la manera que tienen de pensar respecto a nosotros y diversos temas. Por tanto, digamos que tras seleccionar como punto de partida a esta cultura, realicé una pequeña investigación para sacar un poco pues, datos interesantes por los que yo poder llegar a un tema que tuviese el potencial para un proyecto. Y tras sacar una serie de datos, en este caso me llamó muchísimo la atención que Japón tiene una esperanza de vida muy alta y una cultura muy tradicional, o sea, contrasta muchísimo con lo tecnológico, pero también tiene un apartado que es muy, muy tradicional. Y digamos que a raíz de estos dos datos, yo descubrí que, pues, tras estos dos datos interesantes, descubrí este tipo de método. Pero claro, ¿qué es el método, no? O sea, lo digo porque escucháis Ikigai y decís, ¡buah! ¿Eso es japonés o viene de algún país oriental de ley? O sea, suena muy raro, quiero decir. Os lo voy a resumir un poquito brevemente, ya que, bueno, posteriormente con los componentes y demás componentes del proyecto os lo voy a ir desarrollando un poquito más. Digamos que este método se basa en un método con el que nosotros, dentro de nuestro día a día, encontrar la felicidad o la razón de ser. Mediante una serie de ejercicios, adoptando diferentes mentalidades y un poco, digamos que teniendo un poco una actitud activa dentro de nuestra vida, podremos ser capaces de encontrar la felicidad o simplemente estar pues, completos con nosotros mismos. Aquí os he dividido un poquito la procedencia de la propia palabra y digamos que su traducción literal sería algo así como pues, aquello por lo que vale la pena vivir o el propio lema de mi proyecto, que sería como buscar la felicidad o la razón de ser. Este método también está dividido en tres grandes pilares, los cuales digamos que complementan o digamos que es la columna vertebral de mi proyecto, que en este caso sería el futuro, el pasado y el presente. Y digamos que todo este método que os he estado explicando se divide en recapacitar sobre nuestro pasado, pensar en nuestro futuro y actuar en el presente. Y bueno, tras tener, todos estos datos y saber un poco lo que iba a hacer, establecí un público objetivo, más que nada para tener, una guía o desarrollar este proyecto de manera coherente y sin salirme un poco de pues, hacer una cosa que no tiene sentido, etc. Tiene un gran peso dentro de mi proyecto, ya que, digamos que yo a estos libros les he querido dar un valor exclusivo o, una serie de libros que destaquen sobre el resto, un poco premium, etc. Con esto quiero decir, básicamente para justificar el nivel económico medio alto. Luego también le he querido dar mucha importancia a un mercado psicográfico, es decir, un mercado en el que digamos que lo importante es la personalidad que tenga cada uno, un poco el estilo de vida que lleve o, que tenga inseguridades respecto a, pues, en este caso, el sistema de valores que pueda utilizar, ¿no? Y después, un poco, el rango de edad lo he intentado acotar un poquito, ya sé que es muy amplio en este caso, pero lo he puesto de 20 a 65 años, más que nada porque el término de felicidad varía muchísimo en función de tanto de la madurez que tengamos, tanto la edad y infinidad de factores externos. Por tanto, tras tener ya el público objetivo establecido, decidí pues, qué es lo que sería el núcleo o el músculo de mi proyecto. En este caso estaría compuesto por 3 libros, cada uno de ellos haciendo hincapié en los pilares anteriores de este método que os he explicado, y ya que se trata de un método que digamos que tenemos que tener una lectura activa y formar parte de él, o sea, según vayamos leyéndolo, pues vamos a ir realizando ejercicios, etc., decidí incluir un cuaderno de ejercicios.
En cuanto a la información y contenido en bruto, le quise darle un valor personal o un valor añadido, y en este caso, pues, digamos que escribí todo el contenido de los libros de mi puño y letra, más que nada porque me parecía, no soso, pero un poco muy visto ya coger textos tal cual de Internet o de diferentes fuentes de información, y pues por eso decidí escribirlo yo todo. Vale. En cuanto a la línea gráfica, digamos que realicé una serie de mood boards para tener un poquito la línea que yo quería seguir dentro de todos estos diseños, y saqué en claro pues un poco todos los conceptos y líneas en general estéticas que yo quería transmitir a lo largo del proyecto. Y un poco pues lo dividí en estos conceptos, pues que tuviesen diseños tradicionales, tuviesen un estilo japonés, minimalista, colores planos, etc. Esto me sirvió pues para desarrollar todo el contenido del resto. Vale. La tipografía. Ya que se trata de un proyecto editorial, digamos que quise darle muchísima importancia a este apartado, ya que, pues, como todos sabéis, es otro músculo o, digamos, una parte muy importante de todos los proyectos, y seleccioné tres tipografías. En este caso, una principal, una secundaria y otra para medios digitales. En cuanto a la principal, tendríamos la GT Aptic. Se trata de una tipografía geométrica monolineal y se utilizó para un evento coreano denominado tipo Hanchi, en el que pues, la función de este evento era promover el diseño coreano tipográfico. Debido a sus características y a sus caracteres orientales, y bueno, y gracias también a la infinidad de pesos de los que dispone, me dio muchísima versatilidad o muchísimas posibilidades a la hora de componer cualquier diseño, y también transmitir un poco ese concepto japonés que yo quería pues, plasmar dentro de todos mis diseños. Una secundaria, que en este caso funcionaría sobre todo de apoyo de la principal, y también para, digamos, recalcar ese concepto japonés, ese concepto oriental y minimalista que yo quería transmitir, pues digamos que utilicé la tipografía Osaka. Es una tipografía basada en el alfabeto silabario japonés del hiragana, que es como, bueno, está el japonés en sí, pues ya sabéis que tiene muchísimos caracteres, etcétera, y está basado en uno de estos. Y finalmente una terciaria, o más bien una tipografía para medios digitales. Decidí seleccionar esta tipografía, la Lato, más que nada porque probando y desarrollando un poco tanto el vídeo promocional como la web y demás, me di cuenta de que la principal que elegí no funcionaba correctamente. Entonces dije, no voy a poner una tipografía que no transmita para nada lo que yo quiero transmitir y pierda un poco todo este concepto que he querido ir llevando, ¿no?, a cabo. Pues por tanto, para que funcionase correctamente y fuese legible, decidí seleccionar una tercera tipografía. Un poco de actos característicos: una tipografía sans serif, cuentan con 10 pesos y, pues, digamos, por la sencilleza de sus caracteres, funciona correctamente en diferentes medios de digitales. Por otro lado, tengo el color. Simplemente seleccioné una paleta en función de los colores representativos japoneses, que en este caso son el rojo, el blanco y el negro. El rojo sería mi color corporativo, el blanco sería, digamos, el color secundario, al que, pues, digamos que me apoyo a la hora de desarrollar todo el contenido de los libros. Y finalmente un blanco, que aunque no se utilice como tal, se ha de tener muy en cuenta, ya que pues, el peso de los blancos juega un papel muy importante en todo mi proyecto. Y el desarrollo. Bueno, para seleccionar los formatos, al igual que nosotros utilizamos ya sea A4, A3, A2, A0, es decir, formatos oficiales o, digamos, estándares dentro de nuestro país y demás, Japón también utiliza una serie de formatos oficiales. Es decir, los JB1, JB2, etcétera, tienen diferentes dimensiones y, digamos que, tras analizarlos un poco, cogí el Shiroku 6, denominado Shiroku 6, bueno, los del fondo igual no lo leéis muy bien, pero tiene unas dimensiones de 127 por 188, y teniendo esta dimensión en cuenta, ya que me parecía muy versátil y muy cómoda para poder trabajarla, digamos que modificándola brevemente, desarrollé los formatos oficiales de tanto los libros principales como el cuaderno de ejercicios. En este caso, los principales tendrían una dimensión de 135 por 180 y el cuaderno de 120 por 180. A la hora de maquetar, y teniendo en cuenta la línea gráfica y todos los datos que yo establecí ahí, es decir, toda digamos, la idea que yo quería seguir, desarrollé una serie de retículas y una serie de cuadrículas, base, columnas, márgenes y sangrías, tanto para, digamos, ordenar todo el contenido de manera coherente y luego también, posteriormente, no tener problemas a la hora de imprimirlos.
Y unido a esto, desarrollé una serie de retículas para cada uno de los libros y componentes del proyecto para transmitir un poco lo que os acabo de decir en la línea gráfica, ¿no? Los valores, digamos, principales de todo este trabajo. Y bueno, ahora ya os voy a explicar un poquito de manera visual todo lo que compone el proyecto. Voy a empezar por las aplicaciones offline o los soportes impresos y merchandising. Aquí quiero citar que, ya que a la hora de ir desarrollando todos estos componentes me di cuenta de que tenían infinidad de dimensiones, es decir, medidas muy diferentes, y ya que no había muchísimos mockups, digamos, con la idea que yo quería transmitir, decidí realizar los míos propios. Por tanto, pues nada, una vez tuve todos estos productos físicamente, decidí realizar mis propios mockups para poder pues, componer y, digamos, generar los diseños según quisiese. Por un lado tendríamos los libros principales, que tendrían este aspecto, que luego bueno, podéis acercaros y verlos. Tendrían una encuadernación con costuras al aire. Y aquí también quiero citar que en un principio quise, digamos, realizar una encuadernación japonesa, más que nada porque, joder, Japón, encuadernación japonesa, ya que hay una encuadernación, pues ¿por qué no utilizarla, no? Pues me di cuenta, no llegué a realizarla físicamente, pero me di cuenta que si yo llegase a imprimir esa encuadernación, debido al grosor de los libros, pues por puro, llamémoslo, bueno, no me viene ahora la palabra, pero bueno, no sería funcional, digamos. Más que nada porque no se podría ni abrir 90 grados el libro y pues no se podría ni leer. Y la decidí sustituir por una encuadernación con costuras al aire, que digamos que no pierde ese toque tradicional y japonés que yo quería darle. El contenido de dentro de los libros hace hincapié a todos los valores que yo he querido establecer en la línea gráfica, que bueno, sin más, menos es más, ¿no? Un poco la filosofía del diseño que llevamos muchos. Y nada, priorizar poquitos complementos, digamos, darle mucha importancia al peso de los blancos, etc. Aquí también quiero nombrar, citar otra cosa. El cuaderno de ejercicios sería este y también seguiría, digamos, la misma línea que los libros principales, pero tuve una serie de problemas a la hora de imprimirlos. Bueno, más bien yo no los tuve, sino lo tuvo la imprenta como tal, ya que, digamos, el fondo con letras japonesas debería de ir bastante más difuminado respecto al contenido que se ve en la portada. Y básicamente decidí dejarlo así, porque, uno, no tenía tiempo para volver a imprimirlo, y dos, el coste, digamos, de dinero se me elevaba mucho. Así que, bueno, pues sin más, saber que tendría un aspecto bastante más difuminado. Esto sería el packaging, ya que, pues nada, una vez tuve los libros y el contenido principal del proyecto, me di cuenta de que estaba no soso, pero me daba al ojo o me transmitía una sensación de que estaba como suelto, no estaba unido de ninguna manera. Entonces decidí realizar un pequeño packaging sencillo para poder pues, recopilarlos y tenerlos juntos, ¿no? Aquí nombrar también que el packaging lo he construido desde cero con la ayuda de un amigo, mediante madera de DM, y posteriormente lo forré con un vinilo para poder aportarle el diseño. Y nada, pues lo que os he estado explicando un poco, reflejar los valores, etc. Tendríamos un marcapáginas. No me voy a centrar demasiado en explicarlo porque, bueno, el tiempo, para no tardar demasiado tiempo, quiero decir. Pero bueno, los valores un poquito, la tipografía podéis apreciar la Osaka, la secundaria, etc. Posteriormente tendríamos dos carteles en 2 dimensiones, un cartel en una dimensión más amplia y otra más reducida. Básicamente, pues en caso de tener que realizar una campaña publicitaria de dichos libros, pues incluiría un formato más amplio y otro más pequeñito en, pues ya sean folletos o revistas. Posteriormente, a modo de complemento de todo este proyecto, realicé unas láminas ilustradas. En este caso, pues disponen de ilustraciones con un toque abstracto y minimalista, junto con diferentes frases motivacionales que podemos encontrar a lo largo de estos libros, o sea, leyendo los libros. Unas tarjetas con frases, en este caso, que funcionarían a modo de tarjeta de visita. Y finalmente, de soporte impreso, un tote bag o una bolsita de tela, y un poco siguiendo la estética que he empleado en las láminas ilustradas. Finalmente tendríamos los soportes digitales. En este caso he desarrollado 2 mockups. Estos obviamente yo no los he hecho. O sea, quiero decir, no los he creado yo como he hecho con la sesión fotográfica. Y sin más, nombrar que decidí tener como redes sociales a Instagram y Twitter. Básicamente, uno, porque Instagram, el formato que tiene para organizar los contenidos me pareció muy idóneo para, digamos,
enseñar mi proyecto, ya que, pues bueno, digamos que va muy acorde con toda la línea que he querido transmitir. Y después Twitter, en caso de que si en un futuro se realizase una campaña publicitaria, debido a la velocidad de difusión de noticias, me pareció lo más idóneo. Por otro lado tendríamos la web. Es una web que está creada mediante un tema WordPress Premium, es decir, de pago. El tema se denomina Malmo y, pues sin más, un poco de características. Es totalmente responsive, tiene una estética bastante minimalista y digamos que también, bueno, retina ready, etcétera. Y gracias a todas estas características, pues iba muy acorde con lo que yo quería transmitir. Y finalmente, el vídeo promocional, digamos que seguí un poco el formato que utilizan Doméstica y Awards para publicitar sus vídeos de cursos. Me pareció muy idóneo, ya que digamos que todos mis libros principales y este método en sí se trata de ir leyéndolos y ir realizando ejercicios. Por tanto, pues el formato que estos utilizan me pareció no atractivo, pero digamos que me sirvió de inspiración para componer mi vídeo. Bueno, ahora os voy a enseñar un poquito la web. Nombrar básicamente que la función de esta página sería, digamos que, imaginaos que vais a una tienda, ¿no?, y compráis algún libro de este método, en este caso, y por algunas casualidades de la vida no encontráis el tercer libro. Pues bueno, tendréis, digamos que, una opción de poder comprarla de manera online y también, digamos que dispondría la web de diferentes páginas pues por las que uno, pues, informarte más acerca de este método, saber un poco acerca del autor, etc. La página estaría compuesta por 5 páginas, contando la de inicio. En este caso, pues la página de inicio, digamos que tendría un poco el resumen de todo lo que vamos a encontrar a lo largo de la web, un poco una galería de los componentes en sí del proyecto, un poco frases que podemos encontrar a lo largo de todo el libro de diferentes personas, un poco en qué se basa el contenido principal de este proyecto, de qué se compone. Un poco, pues, decir que a la hora de leer los libros, pues tú sigues tu ritmo y tú, digamos que tú pones las reglas, ¿no? Puedes empezar con un libro, puedes empezar con todos, básicamente nombrar esto. Los vídeos relacionados, en este caso, pues el que estaría enfocado en redes sociales y el vídeo promocional, que luego os lo enseñaré para finalizar. Y un poco de información acerca del autor, en este caso yo. Luego tendríamos la página de tienda, de historia, perdón. Sin más, punto de información para informarte más acerca de este método. Un poco, pues, las claves, información en bruto. Una página de tienda, lo que os he dicho ya, pues disponerle a este consumidor, ¿no?, o al público objetivo de un medio digital al que poder acudir en caso de que no tenga, pues, los libros físicamente o cualquier otra cosa. Y sencillo, un poco pues ordenarlos según los componentes del proyecto. Después tendríamos una página de sobre mí, pues nada, información acerca del autor. En este caso, pues bueno, lo que os he dicho, que soy yo. Un poco los hobbies, pues un poco, pues, cuándo empecé a escribir, para quién he trabajado, preguntas frecuentes. Obviamente es ficticio, no soy escritor como tal, aunque estaría bien, la verdad. Y después, pues nada, una página de contacto para, pues, poder contactar en caso de necesidad. Esto sería la web. Y nada, os voy a poner un poquito el vídeo final, a ver si se escucha bien, que esa es otra. Y nada, recalcar lo que os he dicho de Doméstica, que tiene un poquito de, pues, ese formato, ¿no?, de los cursos. Y nada.
Y nada, eso sería, más o menos. Preguntas. Igual hay alguna pregunta. Apa. Hola. Bueno, en realidad has dejado todo muy claro, no es que tenga muchas dudas. Lo único, por curiosidad, cuando utilizas la tipografía silábica japonesa, del alfabeto japonés, la utilizas, entiendo, de manera estética. Quiero decir, Sí, como es no como, sabemos leerla, ¿no? Sí, O sea, te dejo la terminar. información entiendo que estará en otro lado de manera legible. Por lo general, digamos, bueno, esta tipografía, aparte de ser la secundaria, lo que he dicho un poco también hablando de la tipografía, apoya a la principal, muchas veces sí que está, digamos, de manera estética o de apoyo como tal, pero en otras ocasiones sí que funciona como traducción un poco del contenido que, digamos, que puedes encontrar en el libro. Por ejemplo, en el caso de las portadas, los simbolitos o los caracteres que están centrales serían la traducción del modelo o el, bueno, digamos, del modelo del libro. En este caso, por ejemplo, el libro 1 se llama Futuro, básicamente por los 3 pilares, entonces en los caracteres sería la traducción de lo que sería futuro en japonés, y así pues con la infinidad de los diseños. Sí, eso, más o menos.